Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Carlos y hoy vamos a estar hablando de la estrategia de la rueda voladora. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban al canal si quieren estar al tanto a las últimas actualizaciones de Pionex y cómo funcionan algunos de los productos. Por supuesto, es totalmente gratis y me apoya muchísimo. También les recomiendo que vean los videos que tengo del Dual Investment. Como pueden ver aquí, hice varios videos de cómo funciona el Dual Investment, porque para entender la rueda voladora o crear una estrategia buena en lo que es la rueda voladora o Flying Wheel, deben entender primero lo que es el Dual Investment. Sin más, vamos a ir directamente a la explicación de la rueda voladora. Bien, estamos en la página principal de Pionex y lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña Ganancias Estructurado. Esto en la aplicación igual es la misma pestaña Ganancias o Earn si tienen la aplicación en inglés. Damos clic en Estructurado. Nos aparece directamente en el Dual Investment que nosotros vamos, esto es como una inversión manual y vamos a seleccionar entonces Earning Robot, que es donde están las opciones un poco más automáticas. Tenemos varias opciones: BTC compra la caída, compra la caída. Estos dos es lo mismo, solo que este es específicamente para Bitcoin. Tenemos ganancia cubierta, la estrategia de la rueda voladora, que es lo que vamos a ver hoy. Ganancia lateral, invirtiendo monedas estables. Ganancia lateral, invierta monedas, criptomonedas. Casi todas estas opciones son bastante parecidas, lo que nos van dando diferentes configuraciones. Hoy vamos a estar hablando de la estrategia de la rueda voladora o Flying Wheel, que es la más avanzada, por decirlo de cierta forma. No es más que una combinación de compra a la caída y la ganancia cubierta. Compra a la caída es una inversión dual automática, lo mismo que les enseñé anteriormente. Les expliqué que tenían que ver el video de Dual Investment para entender cómo funciona el Dual Investment, y ya una vez entendiendo eso, básicamente vamos a entender todas las demás opciones. Entonces, la estrategia de la rueda voladora es una combinación de compra a la caída más ganancia cubierta. En compra a la caída estamos poniendo USDT y generando interés hasta que se nos compre el token, y entonces una vez se nos compre ese token, lo podemos poner en otras ventas utilizando la opción de ganancia cubierta. Aquí les voy a poner un ejemplo. Ven que podemos seleccionar la moneda. Si tienen Bitcoin, por ejemplo, y quieren venderlo en, no sé, 24,000, ponemos buscar y nos va a seleccionar, nos va a dar varias opciones. Entonces, esto es la ganancia cubierta. Y como les expliqué, la estrategia de la rueda voladora es una combinación de estas dos opciones. Vamos a crear el bot. Nos va a dar un modo básico y un modo pro. El modo básico es sencillo, nos da la moneda que queremos comprar. En este caso voy a elegir BTC. Esto es un ejemplo. El precio de compra es el precio en que nosotros queremos comprar BTC. Por supuesto, si el precio de compra está cercano al precio actual, van a tener más rendimiento, pero es probable que se les dé esa compra con más facilidad. Si ponemos un precio alejado, nos va a dar menos rendimiento, pero vamos a ir manteniendo ese USDT y vamos a ir generando ciertas ganancias pasivas sin necesidad de comprar el Bitcoin. En este caso yo voy a poner un ejemplo de que quiero comprar BTC en 22,500. Nos da la opción, como les expliqué, de la ganancia cubierta, de vender a ese mismo precio que compramos. ¿Qué va a hacer este bot? Nos va a poner una compra de Bitcoin en 22,500 y va a ir generando interés diario hasta que se nos dé esa compra. Una vez se nos dé esa compra, nos da la opción de poner una venta en ese mismo precio para entonces que se nos vende el USDT y no tenemos ninguna pérdida. Podemos elegir también la opción de, por ejemplo, si nos compran 22,500, de poner precio de 23,000, y lo que va a hacer es el bot es que compra en 22,500 y automáticamente nos pone una venta en 23,000 y nos va generando interés en Bitcoin hasta que se dé la venta. De esa forma estuvimos generando todo el tiempo USDT hasta que se dio la compra. Luego empezamos a generar
BTC hasta que se da la venta. Esta es lo que es el modo básico. Vamos a buscar las opciones que hay y aquí nos muestra que tenemos varias opciones. Tenemos esta que tiene un API de 22%, no está mal. Tenemos esta que es de 2 días que tiene un 61%. Si queremos un poco más a largo plazo, entonces no nos molesta poner esta de 2 días que da mayor rendimiento, por supuesto. Y tenemos estas otras opciones. Tenemos esta de 22.000. Siempre nos va a buscar precios similares. No necesariamente tiene que ser 22.500. A lo mejor nos pone a veces 22.750. Nos va a dar varias opciones. Entonces nosotros elegimos aquí el precio a que queremos comprar y el tiempo que estamos dispuestos a bloquear esos fondos. Tenga en cuenta que, por ejemplo, si usted elige esta opción de 16% anual, no va a poder acceder a los fondos por 333 días. Deben tener esto muy claro, que ya usted está dándole los fondos a Pionex por 300 días. Eso no hay forma de cancelarlo, ni con soporte, ni con nadie. Una vez que usted acepte y compre esta opción, no hay forma de cancelarla hasta que no se cumpla el plazo. Por ejemplo, estamos invirtiendo aquí, ponemos 11 días, nos va a bloquear los fondos por 11 días y va a ir generando interés. Si llegado los 11 días, Bitcoin está por debajo de 22.500, nos van a comprar Bitcoin a 22.500. Si está por encima, nos van a devolver lo que invertimos más ese interés de esos 11 días. Aquí voy a hacer una simulación. Pongo comprar, por ejemplo, si invierto 1000 USDT, nos va a decir que en 11 días, si Bitcoin está por encima de 22.500, nos va a devolver por supuesto, $1.000, que fue lo que invertimos, más la ganancia que son 21 dólares. Nos da la opción de reinvertir, poniendo, por ejemplo, nos va a ir invirtiendo automáticamente todos los días. O sea, una vez que se cumple el periodo de 11 días, nos va a reinvertir en la mejor opción que considere esta estrategia. Y aquí nosotros ponemos, por ejemplo, si yo no quiero que me reinvierta, si el rendimiento está, por ejemplo, por debajo de un 5%, yo no quiero que me bloquee los fondos porque me parece que es muy poco, entonces yo lo pongo aquí. Si yo quiero que no me ponga una inversión en opciones que sean, por ejemplo, mayor a 10 días, porque a mí no me gusta tener los fondos bloqueados más de 10 días, entonces yo especifico aquí. Si acepto, por supuesto, me va a comprar esta opción. No lo voy a hacer. Vamos a ir a ver la otra opción, que es el modo Pro. Seleccionamos el modo Pro. Es lo mismo que el modo básico, lo que nos da, por supuesto, otras opciones de configurar. Elegimos BTC. Lo mismo, esto es por porcentaje, no especifica el precio. Por ejemplo, si yo quiero que siempre me busque opciones que estén 5% por debajo del precio actual, es decir, el precio está en 23.000, la estrategia está buscando, me va a buscar una opción que sea aproximadamente 5% de diferencia por debajo del precio actual. Esto es para las personas que quieren invertir en esta estrategia de la rueda voladora, pero no quieren que les compre Bitcoin. Siempre, por decirlo de alguna forma, esta estrategia le va a estar huyendo al precio de BTC. Si mañana Bitcoin bajó a 22.000, entonces esta estrategia va a buscar un precio target que esté 5% o aproximadamente. Si no hay muchas opciones, te va a buscar la más cercana a 5% en el precio de ese momento. Como ven, automáticamente nos encuentra esta de 21.750. Si ponemos 1%, por supuesto el rendimiento va a ser muchísimo mayor, pero el precio de compra está bastante cerca del precio actual, 22.750 y 23.000. Un pequeño dip y enseguida nos va a comprar Bitcoin. Tenemos aquí, si queremos vender al precio de compra, es decir, nos compró a 22.750, nos reinvirtió luego a vender el Bitcoin a ese mismo precio, para nosotros no ganar ni perder con el cambio
del valor de Bitcoin, pero sí nos quedamos con el interés que nos generó mientras tuvimos la estrategia abierta, o si queremos especificar un porcentaje. Vamos a poner un ejemplo. Bitcoin está en 23.170 y usted no quiere revisar el mercado. Usted dijo, me parece que todo subió demasiado. Bitcoin lleva una subida increíble desde 16.000. Yo no quiero comprar este precio. Yo quiero comprar cuando Bitcoin caiga a, vamos a elegir 5%, cuando Bitcoin caiga por debajo de 22, vamos a ver si nos busca otra opción, de 22.000. Yo quiero comprar en 22.000. Y una vez que me compre en 22.000, yo quiero que Bitcoin me venda después, o sea, la estrategia de la rueda voladora me venda después 5% para arriba. Entonces yo voy a ganar el interés que me está generando esta estrategia hasta que se me compre, y si se me compra voy a generar luego el interés que me va a ir ganando hasta que se me venda, más el 5% de la subida. Es decir, compramos 22.000 y luego esto automáticamente nos va a poner un precio de un 5% para arriba. No sé si me estás entendiendo. Compramos a 22.000, luego la estrategia automáticamente nos pone una venta un 5% para arriba y nosotros no tenemos que estar preocupándonos por mirar el mercado. Ya nosotros sabemos que mientras Bitcoin llega a 22.000 y luego suba, ya nosotros vamos a generar interés por ir invirtiendo diario en estos productos, más el porcentaje de subida que va a tener la moneda. Vamos a poner un ejemplo. Ya seleccionamos aquí 22.000, precio de compra, y el 5% del precio de subida. Vamos a elegir siguiente. Vamos a poner un ejemplo con 100 USDT. Nos dice que nos va a bloquear por 2 días, creo que es. A ver, vamos a cancelar. Sí, el periodo de liquidación son 2 días. Vamos a dar siguiente. Por supuesto, como este día avanzó bastante y ya a las 3 de la mañana hace un día completo desde que esta opción está disponible, el rendimiento no va a ser muy grande. Aquí nos dice que el rendimiento va a ser 12 centavos por tener 100 USDT bloqueado hasta las 3 de la mañana de este día, y luego las 3 de la mañana del otro día. Casi 2 días. Aquí, como les expliqué antes, si el porcentaje es menor que 10%, a mí no me interesa que me bloquee los fondos. Prefiero hacer trading manual o prefiero buscar otra opción mucho mejor. No me gusta tener los fondos bloqueados, no sé, más de 5 días. Pongo un periodo de 5 días. Acepto. Nos va a dar aquí la confirmación de todo. Nos va a comprar cripto si baja 5%. El precio y nos va a vender si después sube un 5%. Nos dice que nos va a reinvertir automáticamente. Nos pone el precio, nos pone la liquidación que va a ser el 1 de febrero del 2023. Nos dice que queda un día y 15 horas, como le estaba explicando, y nos devuelve un 0.12% de nuestra inversión. Me parece bastante bueno un 0.12, 12 centavos de 100, si son 1.000 es 1.2. Me parece bien por tener una compra en 22.000, que es muy poco probable que se dé, teniendo en cuenta que el precio actualmente está en 23.200. Entiendo las ventajas y los riesgos y acepto. Y ya tenemos nuestra compra activa aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí tenemos el precio target. Es decir, si el 1 de febrero el precio está por encima de esta rayita que vemos aquí, me van a devolver los 100 USDT más el rendimiento, que es los 12 centavos. Si el precio está por debajo, me van a devolver esta cantidad de Bitcoin. No importa si el precio está en 10.000, precio de Bitcoin, ese es uno de los riesgos que tienes, que si el precio mañana se cae el mercado en el día ese que lo tengo bloqueado, que no creo que pase, que llegue a 23.178 a 22.000 en 2 días, puede ser, es muy probable, pero bueno, no creo en este momento en el mercado como lo estoy viendo. Por eso es importante hacer un análisis. No creo que pase. Me va a devolver esta cantidad de BTC y luego automáticamente me va a reinvertir en una venta por arriba, 5% por arriba de 22.000. Esto es la estrategia de la rueda voladora.
Como pueden ver, es como una reinversión de una combinación de lo que es el dual investment más las ganancias cubiertas. Ahora, queremos cancelar. Ya me arrepentí, no quiero que me reinvierta. Simplemente doy aquí, doy en cerrar. ¿Y qué va a pasar? Que cuando me pague el interés, automáticamente me va a cerrar la estrategia. Esta es una de las formas de cerrar. Si nos arrepentimos y bueno, vamos a dejar ahí que nos reinvierta, entonces ponemos recuperar y ya automáticamente va a seguir reinvirtiendo. Ahora les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un poquito más. Yo estaba revisando BTC y yo dije, bueno, yo creo que 22.500 es un buen precio y voy a invertir un poco más. Entonces yo personalmente voy a dejar esta. Quiero Bitcoin. Quiero que me compren 22.500. No quiero que me vendan precios si me compran 22.500. Yo quiero que me vendan 23.000. Para, bueno, si me arriesgué y compré en 22.500, que por lo menos, además del interés que me estuvo generando, que también me genere interés por la subida, ¿no? Y bueno, siempre puedo cancelar y vender manual si me arrepiento. Esto es una de las opciones que tiene. Doy buscar, me pone estas opciones, quiero 2 días, que por supuesto la mayor no me interesa. No me interesa aquí 4 días, ¿por qué? ¿Qué pasa con 4 días? En 4 días pueden pasar, de hecho, en un día en el mercado cripto pueden pasar muchas cosas. Entonces en 4 días pueden pasar muchas más. Y no me gusta tener los fondos, generalmente los dejo 1 o 2 días bloqueados, no más que eso, porque puede haber un dip. Puede Bitcoin llegar a 20.000, a 19.000, a 18, y yo tengo los fondos bloqueados y no puedo hacer nada. Entonces yo voy a comprar esta de 2 días. Yo quiero que si me baja de, por ejemplo, de un 10%, no me reinvierta, no me interesa. Yo voy a invertir 500 en este caso. Y no quiero que me ponga, que me bloquee los fondos más de 2 días. Esta es mi opción, yo la voy a dejar activa. Me van a dar 1.4 por una inversión de 500. Por tener los fondos ahí en una compra bloqueada me parece muy bien. Si lo dejo ahí me voy reinvirtiendo. Es prácticamente... como ya el día pasó, me pone 1.4, pero supongo que si mañana me reinvierte me va a pagar un poco más porque ya entonces estaría el día contando el día completo. Entonces doy a aceptar, me pone aquí todos los parámetros, entiendo perfectamente y ya tengo mi propia estrategia de la rueda voladora. Ven que tengo 2 aquí, una con un poquito más de rendimiento. Si vamos por ejemplo al profit, aquí nos pone el ejemplo de las configuraciones. El profit todavía no. Cuando lleguen las 3 de la mañana, entonces me va a ir actualizando todas las ganancias que tengo. Aquí me dice la ganancia. Entonces, esto es la estrategia de la rueda voladora o Flying Wheel. Espero que les haya quedado bien claro. Siempre intento explicar de una forma que sea lo más entendible posible. Si les quedan dudas, siempre pueden dejar sus comentarios, ya sea en mis publicaciones de Pionex, ya sea aquí en el canal, en Twitter, donde ustedes entiendan, pueden dejar sus dudas y yo con mucho gusto les explico. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video.